Muy buenas noches con todos. Primer programa de Esto es Vida. Bienvenidos, gracias por su preferencia, gracias por darse este tiempo en este ambiente donde vamos a hablar de bienestar, de salud, donde vamos a aprender y sobre todo a desaprender. En este primer episodio tenemos a un invitado estrella, el doctor Adán Pineda, que nos ha hecho un espacio en su agenda para estar con nosotros el día de hoy. Entonces, doctor, por favor. ¿Cómo estás, Gina? ¿Qué tal? Qué gusto conocerte, qué gusto conocerlo. Gracias por la invitación a su programa. Y bueno, empecemos porque tenemos bastante que conversar el día de hoy y para que sea fructífero para nuestros pacientes que nos están viendo ahí en las redes. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas, las vamos a recopilar en producción, nos las van a hacer llegar y el doctor feliz de poder contestar y resolver todas las dudas que ustedes tienen, ¿no? Doctor, una infidencia. Comparto el link de esta entrevista, de este primer episodio, y no saben la cantidad de pacientes que me han escrito y me han dicho, ¿sí? Él es mi cardiólogo, él es mi doctor, qué excelente, es muy dinámico. Entonces, ¿qué se siente, doctor? Bueno, es la empatía que uno trata de llevar al paciente, ¿no? Y hago mención en este espacio que me das para mí, es algo que mi padre me dice, ¿no? Saludo para él, que de repente está viendo, que al enfermo hay que tratarlo con cariño y con amor. ¿Ya? Porque un paciente cuando va porque está enfermo de alguna enfermedad, ¿no? Y si nosotros vamos a maltratarlo o no tratarlo con el cariño que se merece cualquier persona, más un paciente, pues entonces a veces las palabras nos ha demostrado que curan más que los medicamentos. Y eso es lo que se trata de hacer el día a día, como nosotros decimos en el policlínico, decimos con calidad y con calidez de atención al paciente, es lo que tratamos de sembrar día a día con ellos, ¿no? Y bueno, ya van a ser casi 10 años de cardiólogo que voy a tener. En el policlínico también ya vamos a cumplir los 10.000 pacientes atendidos ahí, 10.000 pacientes atendidos en el policlínico, bueno, aparte de los pacientes que atendemos en el hospital regional, ¿no? Porque yo trabajo en el hospital regional de Ica, ya voy a cumplir 10 años como cardiólogo clínico ahí también. Qué reconfortarte, doctor. Tantas vidas que os ha tocado y de verdad qué lujo tenerlo hoy día de hoy. Gracias. Entonces empezamos, porque tenemos mucho por conversar y por aprender. Empezamos, doctor. ¿Qué es un infarto? Bueno, un infarto, hoy día traigo mis maquetas. Mis pacientes saben que yo cuando van a consulta uso mucho las maquetas porque la parte de imagen nos puede enseñar mucho más que palabras, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un tiempito porque nos vamos a valer mucho de las maquetas. No sé si ahí la cámara está bien, ¿sí? Ya. Por ejemplo, nuestras arterias nacen así. Así nacen nuestras arterias, limpiecitas, ya cuando estamos bebés, niños. Y poco a poco en el transcurso de los años se van llenando de colesterol, del LDL, que es el colesterol malo, hasta que cuando no nos cuidamos, pues oblitera, cierra toda la arteria. ¿Ya? Acá tenemos otra maqueta. De igual manera, nuestras arterias nacen así y se van llenando de grasa en el transcurso del tiempo. Y cuando esa grasa, esa placa, que nosotros le llamamos placa ateromatosa, que es de colesterol malo, de LDL, esta placa se rompe, forma un coágulo. Es como cuando nosotros nos cortamos en la piel, se forma lo que decimos una costra, ¿cierto? Correcto. De igual manera acá se forma un coágulo. Entonces, cuando va a pasar la sangre ya no pasa de una manera adecuada. Y esto se llama un infarto cardíaco. Que hay dos tipos, un infarto donde se obstruye toda la arteria cardíaca, que es una emergencia, el paciente puede fallecer de acuerdo a la arteria, la localización de la arteria, o cuando es parcial, ¿no? Donde llega a pasar un poco de sangre todavía. ¿Y cuando es parcial, hay síntomas? Claro. El paciente cuando tiene un infarto, lo más característico es el dolor de pecho. Okay. El paciente es como el signo mundial, ¿no? Agarra y se aprieta el pecho. El dolor cardíaco tiene sus características. No todo paciente que llega a la consulta es por infarto. Pero ¿cuáles son las características que a nosotros nos orientan a pensar que puede ser un infarto? Uno es un dolor de tórax opresivo. De mi muñeca en dirección hacia mi tetilla, o sea, en la parte precordial, aquí. Este dolor se puede irradiar, no siempre, se puede irradiar al brazo izquierdo, al cuello, mandíbula o región interescapular, que es en medio de la espalda. Esa es la característica del dolor de pecho cardíaco, dolor opresivo, ¿no? Que se puede irradiar al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, región interescapular. La segunda característica es un dolor que normalmente se da al esfuerzo. O sea, por ejemplo, digo, vamos a correr, estamos corriendo, Gina, y en ese momento me dice, doctora Dan, ¿sabe qué? Me aprieta el pecho. Ah, puede ser cardíaco. O al estrés.
Pasa algo, ahorita que estamos en el 6º piso, un terremoto, nos asustamos, pasa algo, entonces también nos puede doler el pecho, puede ser cardíaco. Y la tercera característica es que cede al reposo, que quiere decir, yo estoy corriendo, me paro porque me duele y el dolor pasa, o cede con nitratos. Entonces a nosotros en cardiología, la historia de la enfermedad, como siempre le decimos a nuestros residentes, a los internos, la historia, que quiere decir, lo que preguntemos al paciente nos va a nutrir mucho para poder decir si ese dolor es cardíaco o no clínicamente. Clínicamente quiere decir con las manifestaciones de los síntomas y signos que podemos evaluar del paciente. Ahora, el dolor que usted me explica es aquí, no es más abajo, porque muchas veces también confundimos. Sí, ¿no? Para eso tengo otra maqueta. Decimos es un infarto y nos corrimos acá. Y... El corazoncito está así, pero la cara inferior del corazón se apoya en el diafragma, en lo que comúnmente decimos el epigastrio de la boca del estómago. Cuando es un infarto de cara inferior, que el 80% es por la coronaria derecha, cuando es un infarto de cara inferior, duele la boca del estómago. ¿Ya? Entonces, hay equivalentes. Si es un paciente que tiene un dolor en la boca del estómago, conjuntamente con síntomas neurovegetativos, ¿qué quiere decir? Sudoración, náuseas, vómitos o diarreas, que no tenemos una causa abdominal aparentemente, podemos pensar en infartos. Entonces también es cierto, o sea, no puede ser un dolor aquí en la boca del estómago. Claro. Y no es que hayamos comido algo que nos ha caído pesado, pero eso, si se acompaña ese dolor junto con sudoración y esas ganas de vomitar, puede tratarse también de infarto. Puede tratarse, hay que ir. Te cuento pequeño una experiencia que pasamos en el hospital cuando estaba haciendo la residencia. Llegó un paciente por JECA, por enfermedad diarreica. Todos pensaban que era JECA, hasta que por ahí se le tomó un electro. Se le tomó el electro y ese paciente era un infarto de cara inferior. La diarrea también puede ser un síntoma neurovegetativo. Pues entonces, cuando toquemos, de repente vamos a tocar el tema de enfermedades crónicas como es la diabetes, vamos a poder expandir un poquito más de ese tema. Claro. ¿Y cuántos minutos tenemos nosotros Ya. desde que empezamos a sentir estos síntomas hasta el hospital? O sea, ¿cuánto tiempo? Mira, yo siempre le digo a los pacientes, tiempo es corazón, tiempo es cardiomiocito, las células cardíacas se llaman cardiomiocitos. Entonces, si ustedes tienen un dolor que no lo hemos, porque nosotros conocemos nuestro cuerpo, es un dolor de tórax que yo no lo he tenido antes, es un dolor como te vuelvo a repetir, dolor de tórax opresivo en la región precordial, que es el brazo izquierdo, cuello, mandíbula o región interescapular, que yo no lo he tenido y posiblemente tenga algún síntoma neurovegetativo, sudoración, náuseas, vómitos, entonces ya yo no espero y debo irme ya al hospital. Ya al hospital. El tiempo es oro para nosotros poder actuar. Entiendo. Sí. Y en caso estés sucediendo eso con un familiar, nosotros desde casa podemos hacer algo. Lo que tenemos que hacer es llevarlo. Claro, sí, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros debemos hacer es la toma de un electrocardiograma. Sí o sí. Sí o sí. Cuando nosotros pensamos que es un paciente cardíaco, que está teniendo un evento coronario, un infarto cardíaco, tenemos que tomar un electro. Ya está protocolizado. El electro debe tomarse dentro de los 10 minutos que el paciente llega al hospital. Entonces, un electro nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante a decir si puede ser un infarto o no. Pero mucho interviene la parte clínica, la anamnesis del paciente. Eso, sobre todo, o sea, claro, porque podemos llegar con esos síntomas o tal vez no saber explicarlos al 100% y el doctor, bueno, en emergencia que nos recibe, muchas veces puede ser un médico general, tal vez no nos deriva, ¿no? Para un EKG. Te cuento así, porque esto es importante contarlo, porque va a ayudar a nuestros pacientitos que nos están viendo. Hemos tenido pacientes en el hospital y hace poco, este año, será pues 2 meses, que tenemos un paciente joven con dolor de tórax, ¿ya? Pero le toman el electro y no hay nada. Pero es un dolor de tórax que incomoda, duele, le causa disconfort. Le hacemos un ecocardio en el hospital, sale normal. El ecocardio quiere ser una ecografía del corazón, tiene una buena motilidad. Entonces, pedimos enzimas cardíacas, que son unos exámenes de sangre, y salen elevados. Entonces, dolor de pecho, lo que manifiesta el paciente joven, ¿no? Dolor de pecho, más enzimas cardíacas positivas, un infarto. O sea, a pesar de que el electro actualmente lo tenemos a disposición en cualquier centro, igual es muy importante la entrevista con el paciente. Claro, la escucha activa del médico con el paciente. Ahora la tecnología, muchos nos preguntan a nosotros los médicos por WhatsApp. Y a veces yo le digo a mis pacientes, el WhatsApp es una parte
de alguna duda, algo para sacarnos, pero no podemos diagnosticar por WhatsApp. No, y menos ayudar en una emergencia, Así como es. esa de un dolor tan intenso en el pecho. Así es. Ahora, la pregunta, y creo que fue la que también abrió bastante debate y en redes estuvo, ¿realmente se puede prevenir un infarto? Es una respuesta ambigua, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque actualmente mucho viene el estilo de vida, ¿no? O sea, vamos a entrar a qué factores de riesgo lleva a un paciente que se infarte, ¿no? Uno, por ejemplo, es la diabetes. El paciente diabético es un paciente, para nosotros los cardiólogos, es un paciente ya infartado. ¿Por qué? Por el alto riesgo de infarto que tiene, ¿ya? Y acá nos ayudamos de esta maqueta. Ustedes ven, esta es una arteria. La parte rosada, ese se llama endotelio. En el paciente diabético, este endotelio se daña. Y si te percatas, el endotelio, la placa de colesterol, lo amarillito, está debajo del endotelio. Sí. Pero si ese endotelio está dañado, esta placa queda libre, al aire, por así decirlo. Entonces yo puedo ser hipertenso. Viene una subida de presión, puedo enojarme, molestarme o hacer ejercicio, una subida de presión y hace que esta placa de colesterol se rompa, se fracture y lleva a un infarto. Entonces el paciente diabético para nosotros en cardiología se considera como un paciente infartado. De acuerdo a la edad del paciente, ese paciente va a tener que tomar estatinas de por vida, por ejemplo la atorvastatina debemos haber escuchado, y un antiagregante plaquetario, por ejemplo el ácido acetilsalicílico, ¿no? Otro factor de riesgo, por ejemplo, el paciente hipertenso, ¿ya? El paciente hipertenso cuando tiene una emergencia hipertensiva, que los datos son la presión sistólica más de 180 y o la diastólica mayor de 120, también tiene riesgo de hacer un infarto cardíaco o un infarto cerebral, ¿ya? Entonces, la forma de prevenir el sedentarismo. Actualmente escuchaba a un médico que hablaba en el TikTok y decía, ya es un crimen que siendo en el 2026 nadie realice ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio que vaya. ¿Y el running es, o la caminata, o cuál es el ejercicio, digamos, que va a ayudar a, tal vez no prevenir al 100%, porque bueno, es impredecible también, pero sí reducir bastante el riesgo de sufrir algún infarto? Los ejercicios aeróbicos ayudan mucho a lo que es la neogénesis. ¿Qué es la neogénesis? Es la nueva formación de vasos. Entonces, el paciente que hace un deporte aeróbico, al menos hablando de infarto, el paciente que realiza un deporte aeróbico va a causar esa vasoneogénesis. Entonces, piña, pues, o sea, yo agarré, como le digo a mis pacientes, piña, pues me infarté, ¿no? Me infarté en una arteria, por ejemplo, la descendente anterior, pero yo, haber hecho ejercicio durante tanto tiempo, mi cuerpo ha creado nuevos vasos sanguíneos. Entonces, si se infartó esta arteria, pero tengo nuevos vasos que van a suplir y van a hacer que ese infarto no sea catastrófico, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Entonces, en eso nos ayudan el running, en eso nos ayuda el correr, ¿no? Por ejemplo. Pero actualmente, al menos las guías mencionan caminatas. Caminatas 45 minutos al día. Claro, mínimo 45 minutos. Mínimo 45 minutos al día o 150 minutos a la semana, menciona. Pero 45 minutos al día acostumbrarnos a caminar. Es más, la guía nos menciona, por ejemplo, si mi trabajo es repartir cartas, ¿no? Entonces, eso no está incluido dentro de los 45 minutos que yo sé. No, aparte debo ser 45 minutos caminar, ¿ya? Hay mucha gente que va a la mina, va al policlínico, y su trabajo es caminar. Claro. No, es aparte 45 minutos que debemos hacer. Ah, es además. ¿Por qué? Porque en esos 45 minutos tal vez estamos despejados. Claro, no, y es 45 minutos paralelos. Ah, sin parar. Sin parar, así es. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaquismo. Cuando yo estaba en la universidad, nos hacían sacar el número de cigarros que el paciente fumaba, ¿no? Y hacíamos una división y si tenía factor de riesgo o no. De hace unos años, el cigarro está considerado en las guías, fume o no fume, sí o no, cortante. Así te fumes un cigarro, es dañino. ¿Y cuál es el problema del cigarro? El cigarro, aparte que daña el endotelio, que lo conversamos así con el paciente diabético, el cigarro hace que nuestras arterias se pongan tortuosas. Como tú puedes ver en la arteria, acá es como un tubo, este rojito, es como un tubo que baja. Pero cuando uno fuma, el cigarro se forma así, como tortuoso, como si fuera un gusano. Ah, entiendo. Entonces hay partes más holgadas, más estrechas. Así es. Y en esos estrechez también se acumula más la placa de colesterol. Entonces, como yo le digo a mis pacientes, ya, pues me infarté. Ya, pero si yo me infarto, por ejemplo, aquí en esta arteria,
Aquí, bueno, ponen y por medio de un cateterismo cardíaco, que es un procedimiento, me colocan un stent. Pero si yo fumo, toda esta arteria está tortuosa y no me van a forrar la arteria de stent. Sí, claro. Entonces, el tratamiento también es más difícil para un paciente que fuma, ¿no? Entonces, Así sea un así cigarro. sea un cigarro. Así sea un cigarro es más peligroso. Entonces, cuando hablamos de la forma de prevención, hay factores de riesgo, ¿no? La obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo. Hay diferentes factores que nos llevan. Y cuando la pregunta fue, ¿podemos prevenir sí o no? Te dije que fue sí y no. ¿Por qué? Porque a veces tenemos también algunas enfermedades que se llaman hipercolesterolemia familiar. O sea, tú eres una persona delgada, pero de repente te hago un perfil lipídico y vemos que tu colesterol malo es, y ahí vamos. Es importante siempre cuando se haga un examen de colesterol, háganse por favor el perfil lipídico. A nosotros no nos ayuda mucho el colesterol total. Entonces, hacernos un perfil lipídico. Ahora Porque muchos, ahí está el colesterol bueno y y malo, el ¿no? El HDL y el LDL, ¿no? Y actualmente estamos usando mucho lo que es el ApoB, es una apoproteína que nos ayuda a ver los riesgos de infarto que hay también de ese paciente, de acumulación de colesterol. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Eso tú no lo puedes controlar, Claro, porque eso ya sí, está en tu genética, pues, genéticamente. claro. Entonces, eso ya no se puede prevenir, Pero reducir el riesgo pero reducir el todo lo riesgo, posible. así es, todo lo posible. Otra, me han hecho de verdad muchas preguntas en el tiempo que he estado ahí con la publicación. Y otra, por ejemplo, es cómo distinguir un dolor de, el síntoma usted que me dice, el dolor opresivo en tórax, de un dolor de pecho por un ataque de ansiedad, que suelen ser... Sí, es bastante. Y sobre todo en los pacientes jóvenes como el caso que usted le llegó, y cuando nos empezó a narrar el caso, yo pensé que usted me iba a decir que al final era un ataque de ansiedad, pero no. No, era un paciente cardíaco, era un paciente cardíaco. Ahí nuestros residentes en el hospital no me dejarán mentir de ese paciente joven que vimos ahí. Bueno, la ansiedad es una enfermedad crónica, ya no tiene cura, ya la ansiedad se controla, sí, ya. Hay mucho tema de ansiedad. El destape del tema de la ansiedad fue el COVID, ya, porque el COVID fue a aflorar, fue un gatillante, un detonante para que nuestros pacientes esa ansiedad aflorara y estuvieran en crisis de ansiedad. Muchos pacientes llegan al policlínico por un tema, o al hospital, pero más lo veo en la práctica privada, por un tema de palpitaciones y dolor de pecho. Y a veces el paciente es consciente porque dice, doctor, yo sé que es por mi ansiedad. Entonces, pero el dolor cardíaco, como yo te mencioné, es un dolor de tórax opresivo que normalmente sale al esfuerzo o al estrés, ¿no? Igual, siempre cuando tenemos un paciente que está con un tema de ansiedad, hacemos los estudios. Claro. ¿Qué le hacemos? Un ecocardio, ¿no? Para que el paciente vea y él también se quede tranquilo. Exacto. Un electro normal, como el caso del joven que te comenté, un electro normal no quiere decir que el paciente no sufra del corazón. Hace poco pasó con un colega en el hospital, y esto es para nutrir al paciente, a nuestros televidentes, a la gente que nos está viendo. Pasó con un colega en el hospital, diabético, tuvo un dolor de pecho, llega al hospital, le tomamos un electro, cuando no está de turno, el colega le toma un electro y lo ve normal. Como estaba ahí, los conocemos, vamos a hacerle el ecocardio. Le hacen el ecocardio normal. Doctor, ya que está acá, vamos a hacer la prueba de esfuerzo. Le hacen la prueba de esfuerzo y se infarta. Entonces, un electrón, una ecografía normal, son estudios en reposo. No quiere decir que ese paciente no sea cardíaco. No sea cardíaco, así es. Claro. ¿Ya? Como yo siempre le digo a los pacientes a mis pacientes que van, un electro es una foto del corazón, porque un electro no demora 20, 30 segundos. ¿Ya? Entonces es una foto. En ese momento el paciente puede estar tranquilo y puede salir normal, pero puede cambiar en la prueba de esfuerzo. Entonces, cuando tenemos pacientes que sufren de ansiedad, les hacemos su ecocardio y le hacemos una prueba de esfuerzo. De 10 pacientes que estamos seguros, de 10 pacientes que son cardíacos, ¿no? El 80% sale positivo en la prueba de esfuerzo. ¿Ya? O sea, 12 llegan a escapar. El 80% es una alta sensibilidad porque es una prueba de esfuerzo no invasiva, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a ver si ese paciente es cardíaco o no. Ya yo lo hago correr y mientras que el paciente está corriendo, está con los electrodos, uno va viendo en la computadora cómo se comporta el corazón al ejercicio. Okay. Ya, entonces, es bastante grande el tema del dolor de pecho, pero es muy importante esta pregunta del tema de la ansiedad. ¿Ya? Entonces, un paciente que sufre ansiedad también puede ser un paciente cardíaco. Es como yo le digo a mis pacientes, porque hay muchos pacientes con estrés, ansiedad,
Mi trabajo como médico cardiólogo es decir si sí o si no. Ese es mi trabajo, por eso van mis pacientes a buscarme. Exacto. No es mi trabajo, van con el doctor Adán, quiero saber si es cardíaco o no. Ese es mi trabajo. Y cuando usted se refiere a es cardíaco, Cardíaco ¿es propenso a sufrir un infarto? Claro, ese es mi trabajo. Ver si ese paciente que va al policlínico, a la clínica, ver si ese paciente tiene, uno, el factor de riesgo, ¿no? Hay que entrevistar al paciente, el electrocardiograma, ¿no? Dentro de la entrevista, el electro nos damos una idea. Entonces, mi trabajo es decirle si es o no es coronario, si es cardíaco o no, si esas arterias pueden estar obstruidas o no. Y para eso nos valemos de los exámenes auxiliares, ¿no? La prueba de esfuerzo, el ecocardio, siempre un ecocardio antes de la prueba de esfuerzo, ¿no? Y la prueba de esfuerzo. Y si por aún ahí nos queda duda, hacemos mucho lo que es el angiotén coronario. El angiotén coronario es un examen tan poco invasivo, es una tomografía de las arterias del corazón. Actualmente es el gold estándar, ¿ya? Y para que nos puedan entender en forma coloquial, meten una sustancia de contraste de yodo mientras el paciente está en el tomógrafo y toman una tomografía y captan todas las arterias del corazón, pintan las arterias del corazón. Y se ve ahí si tiene una obstrucción. Así es. O si inclusive está ya adelgazado. Así es, porque si nosotros vemos una imagen de sustracción, entonces asumimos que ahí está el colesterol que está obstruyendo, ¿no? Entonces, actualmente hacemos mucho angiotén coronario o escorcalcio también que podemos realizarlo, ¿no? Es bueno también entonces cuando uno visita a un cardiólogo hacerse un chequeo anual, un chequeo anual completo, así seas o no, a partir de qué edad es ideal ya, hombre, mujer, no tengo nada, no me duele nada, pero quiero hacerme un control anual, ¿es recomendable? Sí, mucho va a depender de los antecedentes también que tiene el paciente, ya, porque hay pacientes que tienen papá y mamá hipertensos, o los antecedentes papá, mamá, tío, abuelos, primos que hayan fallecido jóvenes, ya. Pero normalmente podemos hacer un chequeo a partir de los 25 años de edad, ¿no? A partir de los 25 años de edad. Y ahí viene otro punto que conversábamos antes de la entrevista, y más aún si son atletas. ¿Ya? Entonces, si son atletas, de repente acá en nuestro medio no lo veo mucho yo, el tema de la prevención en los pacientes deportistas. Pero, y es triste, ¿no? Pero hay que mencionarlo. Bueno, yo sí conozco un poco el mundo del running, pero en la maratón de Adidas, anualmente, lamentablemente fallece una persona. Así es. Una persona, ahora, para prepararse para una maratón, doctor, es meses. O bueno, a veces hasta, pero mínimo son semanas de preparación. Depende del kilometraje, ¿no? ¿No? Pero son personas que son saludables, entre comillas. Personas que van a divertirse y siempre uno se va, lamentablemente. Sí, por eso que llegan, mira, ¿y cómo es la cultura? La cultura está haciendo de que actualmente se están formando grupos de running y llegan los pacientes, porque yo tengo una competencia, llegan los pacientes y dicen, doctor, quiero saber qué me hago para saber si estoy bien o no. Y eso es bueno. Hacemos un electro, que es lo básico para nosotros los cardiólogos, un electro, una ecografía y una prueba de esfuerzo. Entonces con eso tenemos una seguridad al menos de que ese paciente va a poder tolerar el ejercicio que va a realizar, ¿no? Claro. Y entonces, 25 años, ya podemos empezar a hacernos nuestro chequeo anual, así no tengamos también familiares que hayan sufrido infarto, pero no es nada invasivo, como usted me dice, mal no nos va a hacer esas pruebas, entonces se pueden hacer. Pero sí obligatorio a partir de los 40 años. Obligatorio a partir de los 40 años. Entonces, son tantos, la verdad, mitos que estamos derribando, porque uno creería que un atleta pues es una persona que está saludable completamente y que no tendría por qué sufrir algún tipo de infarto de esta índole. Ahora, le pregunto, yo me empiezo a cuidar a partir de ahora. Imagínense que yo era una persona que fumaba, tomaba alcohol, no hacía pausas activas en mi trabajo, me empiezo a cuidar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, digamos, para que ese cuidado que estoy teniendo yo de verdad valga la pena? Porque tampoco creo que es cuidarse una semana y ya. Claro. Para que se forme la placa ateromatosa dentro de la fisiopatología me refiero al origen y todo de la enfermedad, es aproximadamente 20 años. Por eso la mayor cantidad de infartos cardíacos es a partir de los 40, hasta hace unos años. Actualmente no tenemos un estándar, un número así, pero lo que uno ve en la práctica es que vemos muchos jóvenes a partir de los 30 años infartándose por el estilo de vida o por las comidas rápidas que tenemos. Y entonces 20 años significa que actualmente puede ser que esa persona a partir de los 10, 11, 15 años empezó a descuidarse tanto que recién, porque el infarto no es que da después de un mes de descuido, son años. Esa placa ateromatosa, esa grasa de colesterol no se forma inmediatamente, ¿ya? Y no se puede
diluir tampoco, eliminar esa grasa. Mira, ¿qué es lo que pasa? Disculpa. Mira, si nosotros vemos la placa ateromatosa, está abajo el endotelio. Entonces, si yo paso una guía, que usamos guías nosotros en hacer el cateterismo cardíaco, no estamos tocando nosotros la placa ateromatosa, estamos tocando el endotelio. Que sí hay algunos sistemas que tienen como un rotador y ese rotador tiene como va supliendo, va absorbiendo esa grasa que está, sí se realiza. Pero en pacientes que ya están diagnosticados y con riesgo, pero no es un procedimiento que se haga en forma habitual. Claro. No es un procedimiento que se haga en forma habitual. Y tiene buenos resultados esa Sí, intervención. pero también hay que tener en cuenta que las arterias muchas veces también se pueden romper. Sí, claro, hay un riesgo. Hay un riesgo. Sí, todo el paciente cardíaco tiene un riesgo, así es. Yo he escuchado también mucho, y es algo que desde niña, por ejemplo, nos decían, ¿no? Porque pasa que el infarto también, ahora estamos aprendiendo con usted que es una obstrucción, Así es. pero yo también de niña escuchaba que un vecino vino de jugar un partido de fútbol con el cuerpo caliente, tomó algo frío y quedó. No. Fue un infarto. No, mira, los infartos, bueno, vamos a hacer un por poco ese más cambio brusco de temperatura. Hay Sí, infartos, hay 5 tipos de infartos cardíacos. Uno es el infarto tipo 1 es el infarto que nos podemos dar por no cuidarnos, por la placa ateromatosa, es el más común. El infarto tipo 2 es el infarto por demanda de oxígeno. Acuérdate que la hemoglobina transporta oxígeno. Es cuando baja la presión. Entonces, cuando baja la presión, ¿por qué? Porque de repente yo tengo un accidente y me fractura el fémur o la cadera y sangro, o una hemorragia digestiva, sangro, no hay mucha volemia, no hay muchos glóbulos rojos en mi cuerpo, entonces mi corazón, acuérdate, necesita oxígeno y el glóbulo rojo transporta el oxígeno. Y si no hay glóbulo rojo, entonces hay un infarto tipo 2, claro, que lo vemos también en el hospital, porque los pacientes llegan con hemorragias digestivas. El infarto tipo 3 posiblemente es el infarto que me mencionas tú, el infarto fulminante. El infarto que lo vemos en pacientes jóvenes normalmente. ¿Por qué? Porque en los adultos mayores muchas veces hay vasoneogénesis. O sea, ya se formaron otros vasitos, pero en los jóvenes no. Entonces, los famosos futbolistas que van y juegan solamente un fin de semana, o juegan un fin de mes, una vez al mes, y juegan así, y tienen riesgo de infarto fulminante. ¿Porque ya tiene antecedentes? Porque tiene antecedentes, obviamente porque no se cuidó, porque debe tener una placa ateromatosa por ahí, y se puso a jugar, y puede haber tenido ese infarto cardíaco ahí. ¿Ya? Ahora, cuando vamos directamente, netamente con el tema de la bebida caliente, la bebida fría, también puede ser no necesariamente por un infarto, sino también hay síntomas vasovagales que pueden ocasionar eso por el cambio de temperatura, que es una parada cardíaca. Parada cardíaca quiere decir que el corazón se para por algún motivo. También puede ser por una arritmia ventricular. Y se para, se detiene muchas veces el corazón, se para. El infarto se define como la obstrucción de la arteria del corazón. Infarto, obstrucción de la arteria del corazón, parada cardíaca es que yo tengo, por ejemplo, en el COVID, pasaba la parada respiratoria, y una parada respiratoria llevaba una parada cardíaca. Entonces, ese pacientito que me mencionas que puede ser así, también puede ser un síntoma vasovagal y llevar a una parada respiratoria y cardíaca, ¿no? Ya. Y para terminar el tema de los infartos, hay un infarto también que es el tipo 4, que es cuando nos realizamos un cateterismo cardíaco, y el infarto tipo 5 es cuando tenemos una cirugía cardíaca. Entonces, cuando hablamos de infarto, en sala. Entonces, cuando hablamos de infartos, son 5 tipos de infartos. El tipo 1, que es el común. El coronario. El tipo 2, que puede ser por una hemorragia digestiva. El tipo 3, el fulminante, que no nos da tiempo, así como me lo contaste, que el paciente fallece. El tipo 4 por cateterismo cardíaco. Y el tipo 5 por una cirugía cardíaca, posiblemente un bypass aorto coronario. Pero la realidad es que hay tantos tipos, la verdad, pero bueno, es cuidarse desde ahora, porque imagínense, si yo empiezo a cuidarme ahora, entonces en 20 años, digamos que ya puedo decir, pues no, estoy ya casi al 80% que reduciendo de mi vida, ya. Ahora, tenemos preguntitas, se dice que un preinfarto es en realidad un infarto de menor intensidad. Así es, qué buena esa pregunta, qué interesante. De verdad, felicitaciones para el paciente o el televidente que nos esté observando. Mira, el corazoncito es así, mencionamos, porque ahora, antes no explicábamos mucho o antes teníamos miedo a explicar porque decíamos, no, el paciente no me va a entender. Y no es así, el paciente entiende cuando uno le explica. Exacto. Explica, y es importante, y mis pacientes saben que yo les trato de explicar, el paciente cuando
tú le explicas, el paciente entiende su enfermedad. Y al entender su enfermedad, el paciente toma su medicación, se cuida. El corazón tiene 3 arterias principales: la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja. Si yo me infarto aquí en la coronaria derecha, ni bien saliendo aquí en la coronaria derecha, entonces todo este recorrido no va a pasar la sangre. Entonces esta parte del corazón se va a morir. Pero lo que nos dicen ahí, sí, un preinfarto es cuando se ve una arteria chiquitita. Es un infarto, pero de una arteria pequeñita, que posiblemente no hay gran repercusión. ¿Por qué? Porque fue abajo, fue chiquitita. Entonces lo que se murió fue pequeño, pero es un infarto. Infarto es la obstrucción de la arteria cardíaca, de cualquiera de las 3 o sus ramas. Ahora, tener esos preinfartos es como un aviso. Claro, porque si yo tengo una placa de colesterol en algo, nada quita que la tenga en otro lado. Claro, así es. Mira, que le mandan saludos. Dice, un médico altamente competente, además una persona amable, gracias, cercana y de gran calidad humana. Gracias. Acá mi nena mandándome saludos también, doctor. De verdad que estamos aprendiendo tanto. Y ya tenía acá también algunas otras. Sí, esta, la que no terminó de... los diabéticos son más, que nos explicó que los diabéticos sí son mucho más propensos ahí hay a que un hablar, ataque cardíaco. Hay que aprovechar, Gina, en el tema diabético. Muchas veces el paciente diabético llega a la clínica y el paciente diabético llega, se toma un electro. Es como llegues tú y me dices, doctor, quiero tomar un electro, y tú eres diabética. Entonces te tomo un electro y digo, Gina, tú te has infartado. Y me dice, doctor, ¿yo cuándo me he infartado? Pero te has infartado, Gina. Al menos eso vemos en el electro. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene neuropatía. Y muchas veces el paciente diabético no controlado de larga data, el paciente diabético no siente dolor. O sea, se infarta y no tuvo dolor de tórax. ¿Ya? Pero ahí va lo que te mencionaba, los síntomas neurovegetativos. Si un paciente es diabético, por favor, escuchen, si un paciente es diabético y comienza con una sudoración profusa, de la nada, comienza a sudar, de la nada, o comienzo con náuseas, vómitos o diarreas, no, mejor me voy y me tomo un electro, porque me puedo estar infartando. Y puede estar no sintiendo ese dolor opresivo. Claro, el paciente diabético muchas veces no tiene dolor de tórax, pero tiene los equivalentes anginosos, que son los síntomas neurovegetativos, ¿no? Náuseas, dolor, sudoración, diarreas. 3 síntomas que nosotros también, bueno, las personas que no sufren de diabetes también hay que tener en cuenta. Pues 3 síntomas que quiero volver a repetir porque creo que esto es una gran herramienta y sobre todo un salvavidas en esos momentos en los que no sabemos qué hacer o no sabemos qué está pasando con nuestro cuerpo. Y estos síntomas a los que no debemos dejar pasar, que son este dolor opresivo, esta sudoración, se me dice, y esta sensación de vómito. Entonces, esos síntomas son los que sí o sí tenemos que ir a emergencia. No es tratar de tomar agua, tratar de sentarnos, calmarnos, no. Es ir lo más rápido que podamos. ¿Y sabes por qué, Gina? Porque, por ejemplo, cuando hay una obstrucción total de la arteria, nosotros tenemos tiempos. Las guías que nosotros vemos, los cardiólogos, guías que leemos, tanto la americana, la europea, la canadiense, la japonesa, las guías nos dicen, todos han llegado a una relación y nosotros tenemos el paciente que es un ST elevado, que es una obstrucción total de la arteria, donde no pasa la sangre, ya es una obstrucción total. Ese paciente tiene que recibir el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un procedimiento donde ingresan por mi arteria radial o la femoral, llegan, el paciente está despierto, muchas veces llegan a la aorta y van, por ejemplo, fue en la corona derecha, van a la corona derecha para poder liberar ese coágulo que está ahí, ¿ya? Pero si nosotros, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Por ejemplo, ahorita tiene un infarto algún familiar, entonces el paciente, tenemos nosotros hasta 120 minutos para poder hacerle si estamos más lejos de los 120 minutos, nosotros estamos en Lima, donde hacen el cateterismo cardíaco, entonces está más de 120 minutos, tenemos que trombolizarlo. Trombolizar significa dar una sustancia endovenosa por una vía que trate de romper el coágulo. Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene el dolor de pecho, no, ya me va a pasar, no voy, y se pasan las horas, principales, donde nosotros podemos poner esa sustancia, al menos que estamos en provincia, podemos poner la sustancia para poder romper ese coágulo, no disolver ese coágulo, ¿no? Y al menos ese infarto no sea tan catastrófico posteriormente. Claro, porque pasa que
empezamos a sentir eso, ¿no? Porque decimos no queremos ir al hospital, queremos calmarnos, tomamos agua, y usted dice, ya perdieron esos 120 minutos, no fue. Ahora, ese paciente ya, luego se calma, y luego el dolor se va, pero igual ya hay daño en el corazón. Claro. O sea, no llegó a ser un ataque fulminante, pero ya hay daño en el corazón. El paciente cardíaco, normalmente el paciente cardíaco de un dolor de tórax no pasa el dolor. Ya no pasa el dolor. No pasa el dolor. Por eso los pacientes, ¿a qué hora tuvo el dolor, doctor? He tenido el dolor hace 4 horas, pero no pasa. Entonces, si nosotros estamos más lejos de 120 minutos que Lima, hasta 4 horas, entonces tenemos que trombolizarlo. Para nosotros poder trombolizar tenemos hasta 12 horas, nos dice la literatura. Pero en la práctica nos damos cuenta de que entre las 4 o 6 horas es el más éxito, ese éxito que tenemos ahí. El éxito de la trombólisis, ¿no? Y mejor aún dentro de las 2 horas, mejor aún. Pero a veces el paciente, esa es la cultura, y que este programa te felicito porque nos permite al paciente dar ese conocimiento. Yo tengo dolor de pecho, bueno, yo sé que ir al hospital no es nada bonito, nadie quiere ir al hospital, ¿cierto? Lógico. Pero si tengo un dolor de pecho, por favor, vayan al hospital. Vayan a un centro de salud, porque ahora los centros de salud también tienen electro muchas veces. Vayan o a una clínica o algo, yo sugiero hospital. Vayan al hospital, tómense un electro. Si el electro está bien, bueno, al menos nos da una calma. Son pocos los pacientitos como los que te comenté del caso del joven que el electro salió normal, son pocos. Claro, es poquísimo el porcentaje. Así es, porque es una prueba todavía muy fiable. Sí, claro que sí, porque el electrocardiograma normalmente siempre nos da una idea de lo que está pasando en el corazoncito. Entonces, esto la verdad es algo que no podemos dejar pasar, ¿no? Hay preguntitas. Me dicen, a ver, se juntaron, doctor. Me dice, a ver, una corredora. Bueno, corrí 21K, me bajó la presión, sentí demasiado frío. ¿Pudo ser algo cardíaco? A ver, hay que ver en qué momento sucedió. Es después de correr. Termina de correr, ya empezó a sentir frío y ahí se le bajó la presión y puede ser algo cardíaco. Pregunta ahora, lo que siempre hacemos, ¿no? Cuando decimos se bajó la presión porque está fría, la tocamos, algo dulce. Ya, un chocolatito. Pero siempre hay que tomarnos la presión. Siempre. Muchos pacientes tengo, a ese acápite de eso, antes de responder la pregunta, paciente dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo frialdad, todo esto, y se me bajó la presión. ¿Pero se tomó usted la presión? No, doctor. Entonces no podemos asumir que una temperatura fría puede ser, ¿no?, lo común, lo coloquial, que pensamos, estoy frío, estoy hipotenso, pero no siempre es así. ¿Ya? Descompensarse es que se le ha bajado la presión, son sinónimos. Lo que pasa es que pasa con muchos runners, ¿no? Terminan de correr y llegan y la adrenalina, pero la adrenalina llega a un tope en el que ya baja la adrenalina y empiezan así, y se descompensan, es la palabra que siempre Hay que ver el tipo de entrenamiento que ha tenido un paciente. Para correr 21 kilómetros no estamos hablando, por ejemplo, de correr como 10K, ¿no?, que es más fácil, que podemos correr 10 kilómetros, no. 21 kilómetros lleva una preparación, tanto una preparación mental y física. Y dentro de la parte física también lleva la hidratación, o hasta el tipo de alimentos que yo voy a consumir, o hasta las sales que yo voy a perder al correr. Porque posiblemente sí puede ser una hipotensión, ¿no?, por las sales que ha perdido el paciente, no necesariamente porque sea cardíaco, ¿ya? No necesariamente porque sea cardíaco, pero sí por las sales, ¿ya? Por las sales, por la deshidratación que lleva el paciente. El paciente coronario, en el tema de hoy día de la obstrucción cardíaca, al momento de correr 21 kilómetros, posiblemente el 80% de pacientes hubiese tenido dolor de pecho. O sea, ni voy corriendo 2-3 kilómetros, me ajusta el pecho. Entiendo. Entonces nuestro paciente corrió 21 kilómetros, bien, genial, pero también hay que ver el tema de la deshidratación, la cantidad de agua, las sales. Entonces, un tema de alimentación. Claro, hay muchos factores, ¿no? Hay unas sales que vienen, por ejemplo, también en sobres, en sachet, ¿no? Que entonces tú vas corriendo y la gente te menciona, ¿no? Porque no hay una guía en sí tampoco. Tú corres 3 kilómetros, te tomas un sachet, ¿no? Hay gente que corre 1 kilómetro, un sachet, entonces también todo eso lleva un balance. Claro. Y eso es, cada paciente es distinto. Entonces, lo ideal sería, sobre todo, si vamos a tener el reto de correr 21, 42K, básico es tener un chequeo. Yo le sugiero que sí. Un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo son 21 kilómetros, ¿ya? Un electro, un ecocardio y una prueba de esfuerzo. Eso es lo principal. Y corren tranquilos, corren sin preocupaciones. Y entrenar. Sí, porque para esa cantidad, ¿no? Porque muchas veces ya no es cardíaco, sino vamos a la parte mecánica traumatológica, ¿no? Ruptura del tendón de Aquiles. Ese sí es nuestro fuerte. A ver, me dicen también, doctor, si ya sufrí un infarto, ¿cuál debe ser mi dieta o cuidados? Ya.
En el paciente cardíaco, porque ya es un paciente coronario, entonces el paciente coronario, dieta baja en sal, dieta baja en grasas, ¿ya? Si nosotros queremos tener una dieta más especial de acuerdo a mi función renal, de acuerdo a mi perfil hepático, porque tengo que ver cuánto de albúmina tiene ese paciente, entonces me voy a nutrición. Saco una interconsulta con nutrición. Ellos me van a dar un esquema de acuerdo a mi peso, de acuerdo a mi función renal, de acuerdo a mi perfil hepático, me dan. Ahora, el paciente cardíaco, y aprovecho en él, ¿no? Tiene 4, actualmente 5 medicamentos de por vida que tomar. ¿Ya? Entonces, ese paciente, muchas veces los pacientes llegan, no doctor, yo tuve mi infarto cardíaco y me dieron esto en el hospital. Pero se me acabó las pastillas y llegan, ¿y qué está tomando usted? No doctor, ya no tomo nada. No, el paciente cardíaco, el paciente que ha tenido un infarto, un paciente coronario, 5 medicamentos de por vida. Entonces, ya lo vamos a discutir más adelante. Claro. Acá otra pregunta, ¿cuáles son los mejores alimentos aliados del corazón? Ya. Bueno, los alimentos del corazón tenemos, por ejemplo, los que elevan el HDL, ya que es el colesterol bueno, el que limpia nuestras arterias cardíacas. ¿Carnes? Omegas. Omega. El omega 3, por ejemplo, el huevo, el omega 3, los frutos secos. ¿Ya? Esos tienen un aceite bueno que limpia. Pescado. Respondiendo a la pregunta del aliados, ¿no? Aliados del corazón. ¿Ya? Ahora, igual, por ejemplo, todo lo que viene del magnesio, ¿ya? Que tenemos 3 tipos de magnesio, ¿no? Por ejemplo, el glicinato de magnesio que podemos tomar en la tarde que nos ayuda a la parte mental. Los que a veces tenemos un estrés laboral, ¿no? Hay días cargados, nosotros los médicos, días cargados a veces entre la clínica, el hospital, la familia, entonces eso nos ayuda a relajarnos. Pero definitivamente, si es netamente del corazón a la pregunta, el omega. El omega, que está en diferentes alimentos, ¿no? En los aceites, por ejemplo, del omega netamente, de oliva, en el aceite de la aceituna, que es del oliva, en lo que es el pescado, en lo que es los frutos secos, ¿no? En todo ello. Y podemos comer todo el tipo de carne. A veces también es un tabú. Yo no puedo comer la carne de chancho. Puedes comer la carne de chancho. No puedo comer carne roja, ¿no? No puedo comer carne roja una vez a la semana, salvo que ya yo tenga un problema de enfermedad renal crónica y tengo un paciente que tenga el ácido úrico elevado, donde de repente ya tengo. Usted aconseja que una vez a la semana mínimo se ingiera carnes rojas. Su carne roja una vez a la semana. ¿Y todos los días? No, porque mucho ácido úrico. O sea, igual. Ahí no. Entonces podemos comer el pescado. No, que el pescado, el bonito, se ha demostrado que tiene mayor cantidad de omega. ¿Ya? Puedo comer también la pavita, ¿no? El pollo, ¿no? Diferentes. Aquí me consultan también, doctor, tenemos muchos pacientes deportistas, me dicen, los deportistas de alto rendimiento, ¿desde cuándo sería recomendable que se haga un chequeo cardíaco completo? ¿Desde cuándo me imagino desde qué edad? Ya, depende de qué edad entrenan. Ya, si es un paciente joven, yo les digo, vayan. Vamos a ingresar y espero poder de repente tocar el tema del corazón de atleta en pacientes de cardiología en pacientes deportistas. Uy, ya. Entonces, apúntale por favor, ahorita, apúntalo. Entonces, para ver más el tema en el deporte, ¿no? Pero no, si yo soy un paciente de alto rendimiento, ya yo debo tener una evaluación cardíaca. Así sea jovencito, así sea un niño, por ejemplo, hay muchos niños que hacen atletismo. Sí. Y van y se hacen sus evaluaciones. 7, 8 años, 9 años. Claro, un electro hacerle. En nuestro país no está protocolizado, pero por ejemplo en otros países nacen y a los niñitos su ecocardio. Muchos pacientes tienen cardiopatías congénitas y no lo saben. Claro. ¿No? Es importante la historia clínica, porque si yo tengo mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo que murió joven, entonces yo tengo que pensar de repente en una enfermedad, término médico, alguna canulopatía, alguna arritmia que me pueda provocar la muerte. Lo que pasa también, doctor, y es cierto que además de la genética, uno hereda hábitos. Así es. ¿No? Entonces, si creció en una casa donde se comía o se abusaba de las grasas saturadas, veía por ahí al papá fumar, pues llega un momento en el que sigues esa línea y termina o el resultado sigue siendo el mismo, que se repite el círculo. Se repite la historia. Se repite el círculo de la historia. Ahora, el atletismo es el único deporte en el que los niños deberían ya, por ejemplo, mi nena entrena básquetbol desde los 6 años, ¿no? Ahorita ya tiene 9, 3 años entrenando. Entonces, ¿podría ser también candidata a un electrocardiograma? Yo siempre digo un electro. El electro nos da mucha información.
Un electro nos da mucha información. Cuando Y no nosotros lastima al niño además. No, Porque los claro. papás somos muchos de, no ecografía, no resonancia, no sé porque los rayos nada, ¿no? Todavía no. El electro es una parte eléctrica. El paciente no tiene ninguna molestia, no pasa corriente. A veces Ningún efecto colateral, no. nada. El electro es un Perfecto. examen que dura aproximadamente 1 minuto, 2 minutos. Más demora que el paciente se saque el polito al propiamente el electro. Y ¿ya? la prueba de esfuerzo de igual manera. Sí, ahora, siempre un electro pasan con la evaluación de su médico y si el médico cree correspondiente mandar algún estudio, de repente una ecografía cardíaca. Vamos a ver cómo es la estructura cardíaca. Y si no, el paciente tiene algún dolor de pecho o va a ser una competencia muy fuerte, hagamos la prueba de esfuerzo. Perfecto. Doctor, sí he tenido un episodio de taquiarritmia ¿Ya? que me llevó hasta ingresar al hospital. No me sacaron un electro a los 10 minutos, como mencionó, como usted ha mencionado. Lo hicieron a la hora y salió todo normal. ¿Soy más propensa a tener un infarto? No Ya. tengo ninguna comorbilidad. Aquí hay que ver, hay que separar las cosas. Uno es el corazón, como yo siempre digo a los pacientes en el consultorio, el corazón es como un cuarto, como una habitación. El corazón tiene paredes, el corazón tiene luz y el corazón también tiene agua y desagüe. Siempre les menciono así para poder dejarme entender. El agua y desagüe son mis arterias y mis venas. El infarto hemos dicho que se define como la obstrucción de una arteria. De una arteria. El agua y desagüe de mi cuarto, el agua y desagüe de mi corazón, para poder dejar entendernos. Pero acuérdense, el corazón es como este cuarto, tiene paredes y tiene luz y agua y desagüe. Cuando nuestro paciente nos habla de taquiarritmias, de arritmias cardíacas, no estamos hablando de infarto, estamos hablando de la parte eléctrica del corazón. Y entonces, la parte eléctrica del corazón, por lo que me menciona ella, cuando nosotros llega un paciente con dolor de pecho, debe hacerse un electro. Lamentablemente nuestro sistema de salud, y ya no vamos a hablar de ello, pero a veces no se puede, ¿no? O sea, tampoco justificamos porque no está bien, pero bueno, a veces no se puede. Entonces no le hicieron el electro y las arritmias cardíacas pueden ser así, rápidas. Yo puedo presentarte ahorita una arritmia, una taquicardia, y estoy bajando y se me pasó. Pero eso no tiene nada que ver con una obstrucción. Claro, eso es lo que quiero que me entiendan. Me has entendido entonces. El corazón es como este cuarto, paredes, luz y agua y desagüe. El agua y desagüe son mis arterias y mis venas, que es nuestro tema de hoy día. Pero cuando hablamos de taquicardia, estamos hablando de la parte eléctrica del corazón. Entonces, hay que definir. ¿Por qué? Porque hay arritmias cardíacas, que son las ventriculares, de la parte de abajo del corazón, que pueden ocasionar taquicardias ventriculares. Y las taquicardias ventriculares sostenidas, quiere decir que duran más de 30 segundos, sí puede ocasionar una parada cardíaca. Pero parada cardíaca no es infarto. Entonces, parada cardíaca no es infarto. Una parada cardíaca que se detiene es el como corazón. Morir por unos segundos. Claro. Uy, te contaré las experiencias que hemos tenido en la clínica, será otro motivo de charla. Pero sí. ¿Por qué podría entonces darse esa arritmia? O sea, está fallando algo eléctrico. Eléctrico, diferentes. Puede ser por cardiopatía isquémica, o sea, puede ser por un antecedente de infarto, que de repente sea coronario, sí. Pero es una paciente joven. Es una paciente joven. Sí. Hay que ver, pueden ser arritmias supraventriculares. ¿Qué significa supraventriculares? De la parte de arriba del corazón, que normalmente molesten, pero no matan. Pues las ventriculares que hemos conversado, o muchas veces la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la taquicardia que me da cuando yo corro, pero hay unas taquicardias sinusales inapropiadas que me dan cuando yo estoy sentado. Pero es la taquicardia sinusal, que tampoco mata, ¿no? Pero sí nos asusta. Entonces sí sería bueno, por ejemplo, en el caso de... ¿Por qué, no? Claro, o sea, ¿por qué hay que ver si es algo estructural o no. Una eco, una prueba de esfuerzo, porque la prueba de esfuerzo también nos ayuda. La prueba de esfuerzo es un estrés, nos ayuda a desencadenarse algún tipo de arritmia o no. Entiendo. Pero en ella, en el caso del pacientito, un Holter. ¿Qué es el Holter? Son unos electrodos que ponemos en el tórax, acompañado a un equipo. 24 horas, 24, creo, ¿no? 48, una semana, hasta de un mes, que son implantables. Claro, entonces eso registra todos los latidos cardíacos para ver qué tipo de arritmia puede tener el paciente. Porque esto no puede generar tal vez un infarto, pero sí una... Obviamente. Una parada, de acuerdo a lo que sea. Ahora, me dicen, ¿un infarto fulminante le puede dar a cualquiera, joven, sea o no activo? No, normalmente tiene factores de riesgo, ¿no? El peso, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Hay algo que haga que ese paciente tenga ateroma grasa en su arteria. Claro. Entonces, a él le puede dar un infarto. La única manera sería, creo yo, siendo un paciente que se cuida de todas las maneras, de todos sus factores de riesgo, pero come bien, corre, lo único sería algo genético que nunca
ha habido un estudio tal École, vez. por eso es importante, único. hagan su perfil lipídico. Cuando se hagan el perfil lipídico, no solo se hagan colesterol, triglicéridos, háganse colesterol bueno, colesterol malo. Entonces eso Completo. nos ayuda ¿Por a qué? ver. Porque el peso muchas veces no tiene nada que ver No, si es yo, que hay así obstrucción o es, no yo he en tenido mis pacientes arterias. muy delgados y el colesterol está elevado. Están en 600 de colesterol, imagínate. Y bueno, aquí porque estamos... Te quiero hacer otras consultas virtuales, por favor. Vamos a dar ahora los datos del doctor porque ya es mucho ya. Mira, me está dando todo el historial médico, me está dando acá. Bueno, dice que un deportista calificado, un deportista de alto rendimiento con varios años de entrenamiento constante e intenso, presente cambios estructurales emocionales en el corazón como consecuencia de ese entrenamiento, dice. Presenta ocasionalmente punzadas o dolores en el pecho que pasen minutos y que no aparecen durante el entrenamiento ni con esfuerzo físico, sino de manera aleatoria, en reposo o durante actividades cotidianas. ¿Podría estar relacionado? Posiblemente es un dolor cardíaco, un dolor de origen no cardíaco, más muscular. Acuérdense que, bueno, en la medicina no hay nada absoluto, ya no hay nada absoluto, pero muchas veces tenemos, el dolor de tórax es un dolor opresivo que se da al esfuerzo y se da al reposo, pero no hay nada absoluto. Sí es importante porque hay que tomar un electro y hay que acordarnos del término del corazón de atleta. ¿No? El corazón de atleta lleva un engrosamiento uniforme, a diferencia de un paciente hipertenso que normalmente solo se engruesa el ventrículo izquierdo. Entonces sí es importante evaluarlo, ¿no? Ahora, me dicen aquí, o sea, sí o sí, evaluación. Sí o sí consulta, sí o sí tiene que ser, porque ¿por qué quedarnos con la duda? O sea, el doctor acá nos está dando todas las herramientas y finalmente, y creo que a la conclusión que todos llegamos es que si tienen esas dudas, sí o sí, una consulta con un médico. ¿Por qué seguir suponiendo y seguir arriesgando nuestra salud y sobre todo arriesgarnos a dejar de entrenar, ¿no? O de seguir practicando eso que tanto queremos. Buenas noches, doctor. Una paciente femenina adolescente de 15 años con diagnóstico de anemia moderada, ya desde hace un año aproximadamente. ¿Sería un factor de riesgo para evitar actividades físicas de manera constante? ¿Qué edad? 15 años. 15 años. Anemia moderada. Hay que ver el por qué, ¿no? O sea, acuérdense que la hemoglobina transporta oxígeno, ¿no? Y no solamente la parte cardíaca, sino, en primer lugar, yo me interesaría en saber el porqué de la anemia. ¿No? Causa ginecológica, causa abdominal, ¿no? Causa renal, ¿cuál es o causa de la producción de glóbulo rojo a nivel de la médula ósea? O sea, ¿cuál es el factor que me está llevando a que el paciente tenga anemia? ¿Ya? Depende del factor. Claro, hay que ver, porque si ese factor se puede subsanar, entonces se va la anemia, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el factor. De que el paciente con anemia no pueda hacer ejercicio, no está contraindicado. Pero acuérdate que el glóbulo rojo, ¿no? La hemoglobina, el glóbulo rojo transporta el oxígeno. Y si el paciente se pone a correr, no va a haber una buena cantidad de oxígeno, ¿no? Claro. La verdad que, bueno, nos vamos a quedar con ganas de más, definitivamente, doctor, y usted creo que también ya abría esa puerta a una siguiente entrevista, pero esta vez de un tema, como le digo, muy debatido, ¿no? Que es el tema enfermedades cardíacas en atletas, ¿no? Deportistas de alta intensidad. Entonces, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, porque nos ha enseñado tanto y de manera tan dinámica, porque lo hemos entendido, creo que acá todos lo hemos entendido. Entonces, no olviden, 3 síntomas que nunca debemos dejar pasar por alto: este dolor opresivo en el pecho, que se irradia hacia la mandíbula, se irradia hacia la parte de atrás, si hay sudoración también, si hay sensación de vómito. Entonces, no ignoremos esto. Cuidemos nuestro corazón, cuidémonos si queremos seguir disfrutando de la vida, disfrutando del deporte que tanto amamos, y sobre todo si tenemos médicos como el doctor Adán, tan dinámicos y con tanta calidez humana y con tanta también vocación de servicio. Por favor, no dejamos de acudir a médicos así. Entonces, nuevamente, si sentimos esto, ya sabemos, es emergencia, no es detenernos, no es tomar agua, no es respirar, es ir lo más rápido que podamos a un hospital. ¿Cuál fue la frase que usted mencionó, doctor? Los minutos en el tiempo es cardiomiocito, ¿no? Para nosotros el tiempo es cardiomiocitos, que son las células cardíacas. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, por favor, lo que me han preguntado más de 3 veces, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Regional de Ica, pero también trabajamos en el Policlínico Cardiosur, ¿no? Entonces, ahí nos pueden buscar por redes o al teléfono, ¿no? Que no sé si lo pondrán ustedes de repente por ahí.
Ah, bueno, ¿lo dicto? Sí, Sí, a ver, por ya. favor, doctor. Primera vez que ya. El 936-595-325. 936-595. 325. 325. Ya saben, igual vamos a poner en la entrevista también. Eso va a quedar guardado en YouTube. Ahí también vamos a poner la información y vamos a tener al doctor Adán. Eso ya es inevitable, doctor, Yeah. es inevitable. Vamos a tenerlo nuevamente como invitado. Entonces, muchas gracias, a cuidarse. Gracias por acompañarnos en este primer episodio. Espero seguir contando con su presencia en un segundo, tercer, todos los episodios que vamos a tener aquí. Muchas gracias también a Sol Streaming, gracias también al auspicio de Dinamicor y ya saben que pueden encontrar al doctor Adán en el Policlínico Cardiosur. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, hasta luego. Chao.